Noticias 670 Venezuela. Amigas, amigos, tema Venezuela. A esta hora hay varias informaciones y hay una sumamente preocupante. Se ha puesto de moda recientemente hablar sobre la realidad virtual. Una iniciativa de realidad virtual denunció que en Caracas, solo en la capital, en Caracas, hay al menos 17 centros clandestinos de tortura contra los presos políticos. Esto es algo sin precedentes creo que en la historia de Venezuela. 17 centros clandestinos de tortura contra presos políticos fueron descubiertos en Caracas gracias a una iniciativa de realidad virtual. Tenemos comunicación a esta hora con José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de la nueva poderosa C70M y siempre un gusto poder compartir mis impresiones con ustedes. Colina, es que realmente esto me deja fuera de base. 17 centros clandestinos donde torturan a los presos políticos descubiertos por la realidad virtual solo en Caracas y solo que se sepa en Caracas. Tu comentario. Bueno, sí, eso es una situación pues que se ha venido conociendo, no de manera pública como hasta el momento por la información de la realidad virtual, sino que ya teníamos conocimiento de que hay una serie de casas en diferentes partes en Caracas y también en el interior del país donde funcionarios, sobre todo adscritos a la Policía Nacional y también a la Dirección de Contingencia Militar, llevan a personas por razones políticas, los torturan, inclusive en muchas ocasiones primero los llevan allí, los torturan, los secuestran para obligarlos a tener declaraciones forzadas, para obligarlos a inculparse en delitos que no cometieron y posteriormente, quizás un mes, 2 meses después, entonces son presentados supuestamente pues ante las autoridades acusados de los delitos respectivos. Eso ha estado pasando desde hace mucho tiempo, inclusive uno de los que tiene mayor cantidad de centros clandestinos de tortura, sobre todo en la ciudad capital, es el teniente coronel Gran Cuarteaga, un teniente coronel de la Guardia Nacional que trabaja para la Dirección de Contingencia Militar. Es famoso por ser un gran violador de derechos humanos, fue el que ajustició y mató a Oscar Pérez y a los que estaban con él en la masacre de Junquito, y es uno de los que tiene mayor cantidad de clases clandestinas donde se tortura y se le viola los derechos humanos pues a todo aquel que esté en contra de la revolución. Afortunadamente por este trabajo se está conociendo esa realidad, pero es algo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, no solo en Caracas, sino en el interior del país. José Antonio, te saludo Aaron Glantz, un gusto estar contigo otra mañana más. Y hay un tema súper importante que venimos siguiendo en estas últimas horas y tiene que ver con el comunicado de VPEX, justamente ante la decisión de la Corte Penal Internacional. Parece que le salió el tiro por la culata a Maduro, ¿no? En este sentido. Sí, un gran saludo para ti también, Aaron. Sí, por supuesto, hemos celebrado la decisión que ha tomado la Corte Penal Internacional de reanudar las investigaciones en contra del régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y aunque hacemos notar y queremos destacar que este es un camino bastante largo, es un camino que no es de inmediato para encauzar a todos los criminales que han violado derechos humanos en Venezuela, bueno, por lo menos Maduro no se salió con la suya. Hay que recordar que durante este tiempo ha hecho lo necesario y lo imposible para impedir que estas investigaciones continúen en su contra y que haya decidido que el fiscal Karim Khan pueda seguir ejecutando la investigación. Para nosotros representa una victoria para las víctimas y también para las organizaciones de derechos humanos que han estado insistiendo en la denuncia sistemática y aportando elementos y aportando pruebas de las atrocidades que comete el régimen de Maduro en Venezuela. Hay que recordar que este año la Corte Penal Internacional pues dio un lapso como de 3 meses, que si mal no recuerdo fue hasta marzo o principios de abril, donde las personas podían colocar sus denuncias y recibieron más de 9.000 denuncias. Entonces, para nosotros representa una victoria para las víctimas, para las organizaciones de derechos humanos, y bueno, y aunque sabemos que es un camino largo, sabemos que en algún momento todos los que violaron derechos humanos en Venezuela pues tendrán algún tipo de juicio y tendrán que pagar por su responsabilidad, y son crímenes pues que no van a pasar por debajo de la mesa. Así que desde nuestro punto de vista y a pesar de todo lo que está ocurriendo, es una noticia positiva para los venezolanos.
Colina, en lo personal, durante muchísimos años, casi toda mi vida, fui un admirador ferviente de el ejército venezolano, forjador de libertades en cualquiera de sus ramas. Tuve familiares muy cercanos, dos tíos que formaron parte del ejército, un coronel y un general. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fueron perseguidos políticos y estuvieron protagonizando un papel importante en la caída del dictador en aquella época. Pero hoy la tropa en Venezuela es otra cosa, es otra historia. Lamentablemente hay una información en la jornada que habla del comandante general del ejército, el mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán. Ha sometido a consejo disciplinario a 3.099 militares de tropas profesionales por conducta contraria a lo establecido en la Ley de Disciplina Militar. Tu comentario sobre esta alarmante cifra de desertores de tropa profesional en el ejército. Bueno, es algo que ha estado ocurriendo de manera importante en los 4 componentes de las Fuerzas Armadas en Venezuela. La tropa profesional ha estado desertando, al igual que los oficiales han estado desertando, se están yendo sin ningún tipo de aviso de sus puestos de trabajo y de las Fuerzas Armadas, producto pues de la desmoralización que existe, producto de que las Fuerzas Armadas dejaron de ser la policía de la Constitución Nacional, dejaron de ser el esqueleto moral sobre la cual descansan las instituciones democráticas en el país para convertirse en una institución de mercenarios políticos dirigidas por comisarios políticos cuyos únicos intereses es poder defender los negocios ilícitos que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una tropa profesional que no tiene botas, que no tiene uniforme, que no tiene buen salario, que son maltratados, que viven dentro de los comandos en condiciones paupérrimas, y ven que los jefes, en este caso los generales y los comandantes, tienen tremendas camionetas, viajan al exterior, sus familias no viven en Venezuela y viven como ricos, eso genera desmoralización. Y entonces los individuos al principio sometían su proceso de solicitud de baja, que es el proceso regular para salir de la Fuerza Armada, pero que estaban haciendo los corruptos jefes de ellos, pues no procesaban las solicitudes, sino que los dejaban ahí durmiendo en el silencio de los inocentes. Bueno, ¿qué hacen ahora la tropa listada, inclusive los oficiales? No avisan, se van como cualquier venezolano por la frontera, se van por la selva del Darién, salen del país y no notifican pues que no van a formar parte de la Fuerza Armada. Es por eso que este delincuente del comandante general del ejército, que es un ladrón, por cierto, que fue ministro de Alimentación y se robó un poco de dinero en la comida de los venezolanos, ahora está abriendo estos procedimientos pues para justificar la salida de una cantidad de efectivos de tropas que ninguno está en el ejército y ni siquiera están dentro de Venezuela, porque la mayoría se han ido hacia otros países, y de esta manera pues puede justificar que ya esta gente no está dentro del componente. Lo que sí demuestra esto claramente es que las Fuerzas Armadas ni son monolíticas ni están girando en torno a Maduro, y cada día son más los desertores, tanto tropa profesional como oficiales, pues que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y desertan de las Fuerzas Armadas. Colina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, estaba en Noticias 670.